a cerrar el tema hablándote que para inspirarte, yo decía en el programa pasado, necesitas tener un modelo al frente. Fue el caso, por ejemplo, de Eliseo, quien tenía un modelo muy bonito al frente llamado Elías, y cuando fue a golpear las aguas del río Jordán, él dijo: ¿dónde está el Dios de mi modelo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y dice la Biblia que agarró el manto y golpeó las aguas igual como lo hacía su maestro, que era Elías. Entonces decíamos en el programa pasado que la gente nos está mirando y la gente quiere hacerlo como tú lo haces. Por eso Pablo decía: sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Yo hoy quiero hablarte que necesitamos el Espíritu de Dios para inspirarnos. Y hoy quiero tocar este tema, la primera parte de este tema, hablándote de aquel Pedro. Un Pedro que antes de recibir el Espíritu Santo quizás no tenía ese impulso, no tenía esa inspiración. Pero después que el Espíritu de Dios vino sobre él, vamos a estudiarlo. Venga conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a empezar allí con algunos versículos y quiero que allá en casa tomes la Biblia y estudiemos juntos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Te doy una breve introducción a esto. Ya Jesucristo se había ido, les había ordenado: suban a Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta no ser investidos con el poder de lo alto. Así que ellos, unas 500 personas, estaban allí esperando en el aposento alto el mover del Espíritu de Dios. Entre esos estaba un hombre llamado Pedro. Ya Pedro había cometido varios errores. Ya Pedro, el mismo Jesús, tuvo que reprenderlo una vez y decirle: apártate de mí, Satanás. En otra ocasión dijo: Pedro, 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 estoy orando por ti para que tu fe no te falte, Pedro, porque tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro: no, yo no te voy a negar. Y ahí estaba Pedro altercando con Jesús. Y unas horas después vemos a un Pedro negando al Señor Jesucristo. Verdaderamente que le hacía falta el Espíritu de Dios para inspirarse. Entre esa multitud estaba Pedro. Ahí estaban unos 500 personas. Poco a poco fueron yéndose, se fueron 10, se fueron 100, se fueron 200, se fueron 380 y no esperaron ese fogonazo del Espíritu de Dios. Quedaron solamente 120 valientes, 120 esforzados, 120 que no quisieron irse de allí del aposento alto hasta recibir lo prometido. De eso se trata el capítulo 2 y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. ¿Cómo estaban ellos? Atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos
como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Fíjense que la orden era: no se muevan de allí, de Jerusalén, no se vayan. Aquellos que esperaron lo prometido, cuando Dios te promete algo, Dios está dispuesto a cumplirlo. Así pasa el tiempo, así pasan las horas. Si Dios te prometió algo, te lo va a cumplir. Llegó el momento cuando se abrieron los cielos y descendió sobre ellos el Espíritu de Dios. Eso bastó y sobró para que ellos recibieran una inspiración y empezaron a hablar en otras lenguas. La gente quedó confundida. La gente decía: ¿qué es esto? Nunca hemos visto tal cosa. Pero terminan los versículos diciendo que otros empezaron a burlarse. Te hablé que entre ese grupo de 120 estaba un Pedro que ya había cometido algunos errores, a tal punto que hasta negó a Jesús de Nazaret. Pero ahora Pedro es lleno del Espíritu Santo, y cuando ve que la gente se está burlando, Pedro se puso de pie y empezó a hablar Pedro estas palabras. Entonces Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y empieza Pedro, inspirado, a soltar palabra, a soltar la Biblia. Empezó Pedro inspirado. Es que eso hace el Espíritu de Dios cuando está en ti. Puede ser que hayas cometido muchos errores. Puede ser que seas un creyente del montón. Puede ser que seas un creyente dominguero. Puede ser que seas un creyente que no se te ve mucho fruto. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, cuando el Espíritu de Dios te arropa, cuando el Espíritu de Dios te alcanza, entonces tu vida es transformada. Tu vida es cambiada a tal punto que la gente queda boca abierta. La gente empieza a decir: ¿pero quién es este? Bueno, este es fulano de tal, que ayer quizás era ladrón, que ayer quizás era drogadicto, que ayer a lo mejor estaba en una cárcel, que ayer andaba haciendo y deshaciendo, sacaba fiado y no pagaba, hacía y deshacía, pero ahora tiene el Espíritu Santo que lo ha inspirado y su vida ha cambiado para bien. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Qué falta hace el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Qué falta hace el Espíritu Santo en una vida? La vida de Pedro fue transformada cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. En estos días me puse a leer la historia de Sansón y me di cuenta que cada vez que Sansón estaba listo para lograr una hazaña tremenda, el Espíritu de Dios venía sobre él. Dice que cuando agarró a aquel león que le salió al encuentro, dice, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, el cual agarró a aquel cachorro del león y lo despedazó.
Cuando estaba allá, que cerraron las puertas y no podía salir por ningún otro lado, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y agarró aquellas puertas y las quitó de en medio, puertas gigantes. Cuando estaba frente a unos 1000 filisteos que estaban listos para agarrarlo, para despedazarlo, para matarlo, y se burlaban de él, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y agarró una aguijada de buey y empezó a darle a aquella gente y mató 1000 hombres. Hizo un montón aquí y otro montón allá y otro montón más allá. Es que eso sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti. Eres inspirado, tu vida cambia. El poder del Espíritu Santo te hace transformar en otra persona. El poder del Espíritu de Dios te hace agarrar una fuerza impresionante. El poder del Espíritu Santo te llena, te transforma. Mi padre cuenta siempre mi historia. Yo era un muchacho, hermano, tremendo. Mi padre me llamaba la ovejita negra de la familia. Dios mío, terrible, Juan, dice mi padre. Era terrible. En la escuela me iban a expulsar. Una vez cuenta mi padre que me llevé hasta un cuchillo por aquí metido entre las medias. Yo recuerdo, era que habían muchos muchachitos que me echaban broma y me echaban broma. Entonces yo dije, bueno, los voy a asustar. Y me llevé un cuchillo en la media. Ay, Dios mío, qué loquera. Padre santo, no hagan eso los que me están viendo, niños, no hagan eso. Pero era terrible. Un día mandaron a llamar a mi padre a la escuela y le dieron un ultimátum. Le dijeron, si o su hijo cambia o tenemos que expulsarlo. Y ya hemos tomado la decisión. Hay que expulsar a su hijo de la escuela. Mi padre cuenta que se avergonzó muchísimo. Imagínate tú, el hijo de un gran predicador sonado en el mundo, lo van a expulsar. Mi padre dijo, déme una oportunidad. Papá me trajo a la casa, pero antes de eso, mamá me metía de castigo ayunos de 3 días y me encerraba en el baño a ayunar 3 días con sus noches. Dios mío, era terrible. Pero de ahí salí, eso parece que no me hacía nada y seguía echando broma y le metía el pie a los muchachitos y volaban y caían y ¡pac! Y se da. Ay, no, eso era terrible, Dios mío. Pero un día mi padre oró por mí. Estábamos en una campaña en el barrio Sucre. Aquí hay mujeres que recuerdan eso, ancianas de la iglesia. Tendría yo aproximadamente entre 11 y 12 añitos. Mi padre en esa campaña oró por mí. El Espíritu de Dios vino sobre mí. Y desde ese día el Espíritu Santo me arrevolcó en el suelo. Daba para acá, daba por allá. Me querían levantar. Mi papá le dijo a las hermanitas, que están aquí algunas de ellas, no lo toque, que Dios lo está tratando. El Espíritu Santo está sobre él y va a salir de allí inspirado. Va a salir de allí transformado. Dicho y hecho. Salí de allí empolvadito, llegué a la casa temblando. Mi padre cuenta que pasé varios días temblando en la presencia de Dios. Desde ese día mi vida cambió, fui inspirado con lo que ustedes ven el día de hoy. Eso hace el Espíritu de Dios cuando viene a nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo para ser inspirado y para que nuestra vida cambie. ¿Cuántos anhelan el Espíritu de Dios en su vida? ¡A su nombre! Hay muchas historias de hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. El mismo Pedro se une con Juan. Antes no les gustaba orar. Se quedaban dormidos. Jesucristo los agarraba y los invitaba a la oración. Una vez Jesús se los llevó a Getsemaní. Y allá en Getsemaní cuenta la historia que Jesucristo se fue como un tiro de piedra. Y Jesucristo se fue y duró como 1 hora allá orando de rodillas. Y dice la Biblia que su alma estaba angustiada. Y cuando vino de regreso, donde estaba Pedro y donde estaba Juan, los encontró durmiendo. Jesucristo los despertó y le dijo, ¡epa! ¿Qué hacen ustedes durmiendo? ¡Levántense! ¿No han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Mi alma está muy angustiada. Ayúdenme en la oración.
Pero qué va, hermano, no les gustaba orar. Se quedaban dormidos orando. Les hacía falta la inspiración. Aleluya. Es que cuando tú estás inspirado, tú oras. Cuando tú estás inspirado, tú ayunas. Cuando tú estás inspirado, tú te congregas. Cuando tú estás inspirado y amas, te apasionan las cosas de Dios, entonces te pasan las horas de rodilla y vienes al clamor de la iglesia. No te pierdes ni un clamor. Esta gente le hacía falta el fogonazo del Espíritu Santo para ser inspirados aún en la oración. Hermanito, el Señor se fue otra vez, pasó otro rato de oración, y cuando vino, ¿cómo los encontró? ¿De rodillas clamando? No, los encontró durmiendo otra vez. El Señor los volvió a despertar y le dijo: velen, velen, oren. Se fue otra vez, y cuando regresó a la tercera vez, los volvió a encontrar. ¿Cómo, Chandy? Dormido, hermano. Eso roncaban. Y el otro hacía: ay, Dios mío, hermano. Esta gente estaba dormida. El Señor le dijo: epa, ya, basta, basta, levántense, vámonos, ya se acerca el que me entrega. Pero después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahora vemos a un Pedro y a un Juan ya diferente. En el capítulo 3 vemos a un Pedro, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo. Diga conmigo: a la hora. ¿A la hora de qué? Eso es lo primero que encontramos. Después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, primero se levanta un Pedro y empieza a dar un discurso tremendo. Y empieza a hablar de Joel, que eso era lo profetizado por Joel, que el Espíritu Santo iba a venir e iba a tocar a los jóvenes, a los ancianos, a todo el mundo. Y empieza a dar un tremendo mensaje. Pero también agarra a su compañero Juan y le dice: Juan, vámonos a orar. Vamos a agarrar una hora, y esta va a ser la hora de la oración. Ahora tenían el Espíritu de Dios y estaban inspirados en esa oración. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para inspirarnos en la oración, para que el Espíritu de Dios nos mueva, nos inspire. Amén. La otra parte del mensaje quiero llevártela a este punto, y con esto voy a cerrar el tema. Hay momentos donde estamos tan inspirados que si no velamos podemos cometer locuras. La inspiración es muy buena, pero también puede convertirse en un problema para aquel que no vela. Y yo quiero traerte conmigo a una historia, o a dos historias, que voy a ser muy breve en ella. La primera historia es la historia de Uzías. Cuando tú te ubicas, por favor, vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, vamos allá en casa, por favor, busque. Capítulo 26. Voy a leer desde el versículo 14 en adelante, y esto es uno de los reyes que más duró en su reinado. Si mal no recuerdo, duró 52 años reinando. Empezó muy bien. Cuando tú lees el capítulo completo, capítulo 26, te das cuenta que empezó bien, buscó a Dios. Y al buscar a Dios, dice la Biblia que Dios lo prosperó, Dios lo ayudó, Dios le abrió puertas. El hombre empezó a surgir. El hombre inspirado empezó a hacer máquinas, empezó a construir. Fíjate en el versículo 14, por ejemplo, dice: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes.
para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse como poderoso. Diga conmigo, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ojo, esto es inspiración. El hombre venía inspirado, pero en el versículo 16 hay un pero, hay un problema. Es que la mucha inspiración, si nos descuidamos y nos dedicamos solamente a yo, nos dedicamos solamente a lo material, nos dedicamos solamente a querer aparentar, y estamos tan inspirados que nos olvidamos de Dios. Versículo 16, hay un problema. Allí dice, más cuando ya era fuerte. ¿Cuándo? Diga conmigo, cuando ya era fuerte. Hay gente que se inspira y sí, logra muchas cosas. Empieza con una bodeguita chiquitica y se inspira y termina con una red de abastos. Y el hombre se hace fuerte, el hombre se hace poderoso. Empieza en la iglesia como un nuevo creyente y se inspira tanto y ayuna y ora y se mete con Dios y lee la Biblia, y Dios empieza a honrarlo. Dios empieza a llevarlo a niveles muy poderosos. Empieza a darle ciencia, empieza a darle palabra de convencimiento. Ahora el tipo empieza a predicar y Dios empieza a honrarlo. Las almas se salvan y todo el mundo empieza a aplaudirlo. Empieza la fama a crecer y se hace fuerte el ministerio, se hace poderoso. Y ahora todo el mundo lo invita, todo el mundo quiere tenerlo, todo el mundo quiere oírlo. Y se hace fuerte como se hizo Usías. Pero mire lo que sigue diciendo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo en la tierra. La mucha inspiración puede traer problemas si no nos enfocamos en el Señor y nos descuidamos y nos creemos que somos los muchachos de la película. Usías se hizo muy poderoso, pero de repente quiso hacer algo que no le correspondía. Uno tiene que saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Uno tiene, así esté muy inspirado. Hay hermanitos que sí, Dios empieza a honrarlo y le da ministerio, pero entonces ahora creen que ya no necesitan sujetarse a más nadie. Ahora creen que están se sienten tan poderosos que ya los mensajes del pastor, ese pastor no sabe nada.
Pobrecito. Yo sé más que él. Ay, Uzías se metió en el templo y lo que le tocaba hacer a los sacerdotes, él quiso hacerlo porque el tipo se creía muy poderoso. Eso bastó y sobró para que el sacerdote le dijera: un momentico, usted no puede hacer eso. Que yo soy el rey, yo soy don fulano. Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. Tienes que sujetarte aquí en la tierra para que Dios pueda ser tu pastor. El tipo creyó que iba a jugar con las cosas de Dios. El sacerdote le dijo: un momentico, usted no puede hacer eso. No, que sí lo hago, que no lo haga. Y el tipo se encendió en ira. Y cuando se llenó de ira, que a lo mejor se puso rojito, los ojos parecían dos huevitos fritos, hermano, que eso echaban candela. Eso parecía un toro cebú, bufiaba. Ay, hermano, eso era terrible. Y de repente le salió la lepra en la frente. Y los sacerdotes le dijeron: estás leproso, fuera del templo. Y murió leproso hasta el último suspiro de su vida. Que Dios nos ayude. Vamos a inspirarnos, pero vamos a llegar hasta el límite. Dios le puso límite al mar. El mar, el océano puede ser muy inmenso, pero Dios le puso un límite y las olas pueden levantarse y cuando llegan al límite se frenan y van otra vez hacia atrás porque tienen un límite. Amados, amadas, tenemos un límite. No traspasemos el límite que Dios nos ha puesto. Termino diciéndote esto. Jefté, el primer programa te hablé de Jefté, aquel hombre poderoso a quien Dios le dio una gran victoria. Se inspiró tanto que soltó la lengua apresuradamente y dijo: porque Dios me dio victoria, el primero que salga de la casa y me reciba, lo voy a ofrecer, lo mato y se lo ofrezco a Dios. Ay, hermano, se inspiró tanto que habló una loquera que Dios no le había dicho que hablara. Cuando venía de regreso, la primera que salió a su encuentro fue su hijita, única hija que tenía, adolescente. Y la hija salió a recibirlo, le dio un abrazo y el tipo cuando la vio dijo: ay, eres para mí un dolor en vez de ser una alegría. Y tuvo que agarrar a su hija y matarla y sacrificarla. Cuidado con la inspiración. La inspiración es muy buena, pero tenga cuidado no sacar la lengua donde no debe. Que Dios te bendiga. Dele un aplauso a Jesús de Nazaret. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy. Que Dios nos bendiga.